Tiene su Biblia, por favor, ábrala, en Hechos 10. Hay una historia muy interesante en el libro de los Hechos, ¿verdad? Todos sabemos que de alguna manera es la historia de la iglesia primitiva, cómo Dios se está involucrando, cómo Dios está trabajando de manera novedosa, de manera que nunca antes la gente en general ha visto el mover de Dios en sus vidas. ¿Cuántos saben que los pasos correctos en la vida cristiana importan? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos enfocan, porque nos llevan a un destino, ¿verdad? Son necesarios dar los pasos correctos o dar los pasos en la dirección correcta. Vamos a ver la historia de un hombre que mucho antes de ser cristiano estaba dando pasos correctos, pasos en la dirección correcta. Dice la palabra de Dios en Hechos 10, versículo 10 en adelante, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Los pasos en la dirección correcta importan. Y vamos a ver tres cosas que hacía este hombre llamado Cornelio. Tres cosas que reflejan que este hombre iba en una dirección correcta, hacía cosas buenas previo a su conversión. Número 1, dice la palabra de Dios, era un hombre piadoso y temeroso de Dios. La traducción lenguaje actual nos dice que amaba y adoraba a Dios. Segundo, dice la palabra de Dios que hacía muchas limosnas al pueblo. Es decir, era un hombre generoso con el necesitado. Era un hombre que veía la necesidad, amén, y no se hacía el dormido o el ciego o se iba de largo, sino que hacía algo por el necesitado. Tercero, dice la palabra de Dios, oraba a Dios siempre. Imagínense, tres cosas prácticas que hacía este hombre: generoso, temeroso de Dios, y oraba todos los días, oraba siempre a Dios. Y estas tres cosas que hacía este hombre, dice la palabra de Dios en el versículo 4, que todo eso llegó como memoria delante de Dios. Esas cosas que hacía este hombre fueron vistas por Dios. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Escuche bien: ir en la dirección correcta, dar los pasos correctos, importan mucho. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, Cornelio era una persona buena, dando pasos en la dirección correcta, pero sin ser salvo. El versículo 6 de nuestro texto nos dice que había algo que le hacía falta hacer a este hombre. Y dice la palabra de Dios que el ángel le dice: necesitas encontrarte con Pedro, porque él te dirá lo que necesitas hacer. En Hechos 11, versículo 13, dice la palabra de Dios, cuando el apóstol Pedro está testificando de lo que pasó con la familia de Cornelio, dice la palabra de Dios: él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa
y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón el Pedro. Él te dirá como tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Aquí la palabra de Dios dice que una de las cosas que necesitaba este hombre era la salvación de su persona y la salvación de su familia. Amén. Escuche bien, la salvación no viene por lo que damos, la salvación viene por lo que recibimos de parte de Dios. Y eso es lo que necesitaba este hombre llamado Cornelio. Aquí no existe un intercambio, ¿verdad?, de cosas que Cornelio hacía para recibir de parte de Dios. No es lo que el texto nos está tratando de decir. Simplemente nos muestra o nos puede mostrar a nosotros el contraste que puede haber entre Cornelio y nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos podemos tener lo más grande, que es la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y más aún, mis hermanos, muchos gozamos la salvación no solamente personal, sino la salvación de nuestra familia. Pero el contraste vemos muchas veces, o lo encontramos en que aunque ya tenemos lo más grande, muchas veces nos cuesta dar los pasos en la dirección correcta. Que es el temor a Dios, que es la generosidad y la vida de oración. Y este hombre nos muestra ese ejemplo. La palabra de Dios, mis hermanos, nos muestra, y lo que podemos ver en esta historia es que los pasos en la dirección correcta importan. Y ocasionaron cosas positivas a un hombre que no era creyente, un hombre que no había tenido la experiencia del Espíritu Santo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que esos pasos que él dio fueron vistos por Dios. Escuche bien, Dios ve lo que hacemos. Y no solamente Dios ve, Dios recompensa. Dios hace algo, Dios interviene. Seguramente cuando el libro de los Hechos menciona acerca de que estas cosas que hizo este hombre llegaron delante de Dios como memoria, posiblemente hace referencia a lo que Malaquías habla en Malaquías 3:16 acerca de que nuestras acciones son escritas en el libro de las memorias. Es decir, mis hermanos, Dios no olvida, Dios no se hace ciego con aquellas cosas, mis hermanos, que hacemos para Dios y para su obra. En esta noche, mis hermanos, vemos 3 pasos que dio este hombre en la dirección correcta. En esta noche usted y yo podemos dar un paso de esos 3, que es el generoso. ¿Cuántos dicen amén? En esta noche vamos a recoger esta ofrenda. Si Dios ha hablado su corazón, amén, dé lo mejor para Dios. Dios lo ve, Dios le ama y Dios le va a bendecir. Vamos a orar por esta ofrenda. Vamos a pedirle al Señor que Él bendiga la ofrenda en esta noche. Hermano Billy. Señor Padre, te amo, gracias, Señor, por esta tarde, esta noche, estar reunidos, Señor, en tu casa. Te amo la gloria, la alabanza, bendice al pueblo, Señor.